lo primero que yo me atrevería a corregir a la persona tan conocedora que acaba de hablar en relación a la situación venezolana, es que el presidente se pronuncia mal su apellido, Pepe, porque no es Maduro, es Maburro. Entonces, sobre esa base es mucho más fácil elaborar toda una reflexión en torno a la personalidad de él y sobre todo a la trayectoria populista. ¿Tú dirías que del tamaño de la represión ordenada por Nicolás Maduro contra los manifestantes es el tamaño de su miedo? Claro, bueno, claro, Pepe, porque él sabe muy bien que no tiene remedio y que su salida del poder es una cuestión de tiempo, pero yo lo que esperaría es que no provocara un baño de sangre. Pero ya sabemos cómo son los tiranos que se aferran al poder y es imposible hacerlos desistir de este propósito. Está muy claro, Pepe, si la historia nos lo demuestra hasta el cansancio. El populismo implica que alguien hace un regalo y ese regalo lo tiene que pagar alguien. Bueno, cuando el que regala, que es el gobierno, ya no tiene cómo regalar porque no tiene presupuestos, entonces empieza, pues eso, la carestía al 1000%, empieza el desabasto, nadie quiere invertir en Venezuela por la política expropiatoria, no hay medicinas, no hay leche, no hay alimentos, y entonces la consecuencia es muy fácil. El resultado es que cuando, lo decía muy bien Séneca, este gran filósofo romano, decía, ¿qué hace una nación antes de morir de hambre? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen, Pepe? Ir a la violencia. Entonces, sabemos que el populismo conduce a eso, nos lo teníamos que haber aprendido de memoria América Latina, pero tenemos una memoria muy corta. Y entonces, como consecuencia de ello, pues vienen todas estas situaciones tan terribles como las que estamos viviendo en Venezuela. El populismo es una receta que ya sabemos que tarde o temprano va a acabar en una revolución por la carestía, por el desabasto y por todas estas condiciones insoportables que tendrá que vivir la población cuando el Estado se quede sin recursos para financiar el populismo. ¿Se está tardando América Latina a través de la Organización de Estados Americanos en sancionar como merece al gobierno venezolano? Yo creo que sí, absolutamente, Pepe. Yo creo que la sociedad la OEA tendría que ver que han dado pasos agigantados en ese sentido, sí, pero tendría que ver también no solamente la cabeza de la OEA, sino el concierto de naciones latinoamericanas tendría que denunciar esto y tendría que bloquear esto en beneficio de todos nosotros. Esto que está pasando en Venezuela, Pepe, es el ejemplo de lo que no tiene que volver a acontecer en América Latina. En 1950, de 20 países, en 13 habían dictaduras como la que acontece en este momento en Venezuela. Estamos hablando de hace 70 años, que es nada en la historia de las naciones. Nosotros tenemos que tomar una participación muchísimo más activa como mexicanos, y como lo ha hecho el propio presidente del Perú, llamar a consultas para darle una advertencia al gobierno y si no romper las relaciones. Yo creo que están bien las tesis de no intervención, pero todo tiene un límite, Pepe, porque en este momento nosotros no podemos ser solidarios con el señor Maduro. Déjame decirte rápidamente, Pepe, que el año pasado me hicieron favor de invitarme a una conferencia en Panamá y el presidente de un banco, vicepresidente de un banco me dice, mira chico, en este banco el señor Maduro tiene 1.100 millones de dólares y las hijas del señor Chávez 1.800 millones de dólares. De tal manera que quien piense que cuando derroquen a Maduro va a volver a manejar el camión con el que comenzó su carrera, se equivoca, Pepe. Son saqueadores, son ladrones, y entonces hay que entenderlo en ese contexto, y la historia tarde o temprano te vuelve a confirmar esta realidad.